Habla tú, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y cállame a mí, Señor. Y sé tú hablando, Padre, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estar leyendo la carta de Judas desde el verso 1. Vamos a estar leyendo. Sí, amén. Judas. Judas. Aleluya, Señor. Al final de antes de Apocalipsis. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Yo Jacobo, creo que sí. a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hasta ahí vamos a parar, hermano. Amén. Aquí algo que me llama la atención del apóstol, del siervo, del varón de Dios, de Judas, es que él empieza diciendo, él está mostrando lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es un gran deseo. Él tiene una gran solicitud por escribir al pueblo de Dios, por darle a conocer al pueblo de Dios las cosas secretas que tal vez el pueblo no sabe. Nosotros aquí podemos ver que Judas está alertando al pueblo, alertándolo para que no se dejen engañar porque de las falsas doctrinas que estaban siendo introducidas encubiertamente. Porque algo bien importante que menciona Judas, que les recuerda, después de que los alerta de que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, después hace un recordatorio. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, como a nosotros hemos venido, el Señor nos ha sacado del mundo que representa a Egipto. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros también, nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado de la contaminación del mundo, del lodo cenagoso en que estábamos sumergidos. El Señor nos ha sacado de ese lugar, nos ha purificado y nos ha dado nuevas vestiduras y nos ha concedido la esperanza de la vida eterna. Pero Él hace una advertencia. Él nos recuerda que el Señor, después de que sacó al pueblo de Egipto, la palabra de Dios dice, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Después destruyó a los que no creyeron, a los que no se mantuvieron firmes en la fe en el Señor, en la esperanza en el Señor. Aquellos que se volvieron atrás. Judas tiene una gran solicitud por darle a conocer estas cosas al pueblo para que no se olviden. Porque las cosas que están escritas en la palabra de Dios
nos han sido dadas para que no olvidemos de aquello que pasó con los que se volvieron atrás. Amén. Él nos alerta para que nosotros no cometamos esos mismos errores que fueron cometidos en aquella época. Porque si los cometemos, si de la misma manera que ellos, nosotros después de haber venido a los pies de Cristo, después de haber aceptado al Señor como nuestro único Salvador, después de haber sido bautizados en el nombre de Jesús y perdonados nuestros pecados, si después de haber hecho todo eso nos volvemos atrás, hay algo bien tremendo que nos dice la palabra de Dios. Dice que después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que tenemos que tener mucho cuidado en todo tiempo, cada día tenemos que siempre que estar teniendo cuidado de no volver atrás, de no volver a lo que ya habíamos dejado. Que no vuelva ese desánimo, esa tibieza espiritual y nos contaminemos otra vez con las cosas del mundo con que antes nos contaminábamos. Porque si lo hacemos así, las prisiones de oscuridad también, en las prisiones de oscuridad en que fueron puestos los ángeles, en esas prisiones también vamos a ser puestos nosotros. Porque dice la palabra de Dios, más adelante, dice, en el verso 12 dice, habla de aquellos que introducen las falsas doctrinas, pero no solo es para ellos, sino para todo aquel que se vuelve atrás. Verso 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea que son gente del pueblo que está entre nosotros, que debemos tener cuidado de no ser engañados. Se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y mira lo tremendo que dice aquí. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estamos viendo dónde fueron puestos los ángeles que no guardaron su dignidad. Pero recordemos que nosotros para el Señor también somos como estrellas, porque en aquel día nosotros, dice la palabra de Dios, que los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros somos como estrellas para Dios. Amén. Pero si volvemos atrás, nosotros también vamos a ir a parar a las prisiones de oscuridad, donde el Señor ha guardado a aquellos ángeles que no guardaron su propia morada, sino que abandonaron su debido puesto, y de esa manera fueron condenados eternamente. De la misma manera, todo aquel que no se mantenga en el camino del Señor, como el pueblo de Israel, que después de haber sido rescatado con grandes maravillas del pueblo de Egipto, ellos vieron las maravillas de Dios. El Señor obró de una manera que nunca en ningún otro pueblo se había visto. Con grandes maravillas fueron libertados. Pero ¿qué pasó con ellos? Que después de haber salido, de haber sido rescatados de aquella tierra, del mundo que representa Egipto, después de haber recibido toda la bondad de Dios, las promesas de Dios, ellos se volvieron atrás, no se mantuvieron firmes. Y lo mismo para cada uno de nosotros que hemos salido del mundo, porque el Señor nos ha sacado. No es que nosotros lo hayamos hecho por nuestra propia fuerza, sino que el Señor, cuando nosotros venimos delante de Él y lo aceptamos, Él nos sacó y nos cambió de reino. Amén. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. Amén. Así que, pero la palabra de Dios aquí nos está alertando para que nosotros
no nos vayamos a dejar engañar, porque el apóstol está solícito, dice aquí, está solícito, tiene una gran solicitud de escribirle a los hermanos, para que ellos estén al tanto de todo aquello que nosotros no podemos ver, de todo, de qué es lo espiritual, donde realmente está nuestro destino eterno, en las cosas espirituales. Sea que nos vayamos para un lado o para otro, allá en lo espiritual es donde están las cosas eternas. Y el apóstol aquí nos está alertando para que tengamos cuidado de no volver atrás, de no dejarnos engañar y seguir otro camino. Y de esa manera para que nosotros seamos librados de las prisiones de oscuridad. Amén. Amén. Esta es la palabra que el Señor me dio para compartir el día de hoy, porque son cosas muy importantes para el pueblo de Dios, para que nosotros no andemos como ignorantes a todas las cosas que hay, las cosas que no podemos ver. Son cosas reales, más real de lo que nosotros podemos ver en este mundo físico. Lo espiritual es más real y aquí el apóstol nos está enseñando, nos está hablando acerca de aquello que hay más allá de lo que podemos ver, para que nosotros siempre estemos conscientes